Hoy ha venido un amigo, él es juez, y le decía fuera del aire, y lo diré también acá, es uno de los jueces con mayor formación jurídica que conozco. Una persona con una gran capacidad y sobre todo con mucha cultura general. Él es juez de la Corte de Apelación Penal de San Francisco de Macorís. Está con nosotros el magistrado Andrés Reynoso. Magistrado, bienvenido al espacio. Un placer. Bienvenido por primera vez. El placer es mío y primero darle las gracias por permitirme a través de este medio llegar a un mayor público. A Chiqui tengo el honor y el placer de ser su amigo de hace bastante tiempo que nos conocimos, a raíz de que yo no soy oriundo de esta región, pero tengo ya bastante tiempo viviendo aquí, y desde que soy juez en Salcedo siempre hemos compartido en diferentes escenarios. Así es. A Sandy Ortiz no tenía el placer de conocerlo físicamente, Gracias, pero un honor. sí a través de los medios de comunicación sí le he dado seguimiento y he visto su trabajo y cómo ha ido creciendo, y les reitero la gracia y nos ponemos a la orden para lo que me han abierto este espacio. Andrés, bueno, magistrado, contigo podemos tocar muchísimos temas. En esta ocasión vienes a hablar de una iniciativa interesantísima. Ojalá en una próxima ocasión podamos venir, aprovechar también para que vengas a orientar. Hay muchos temas importantes que sería bueno que la población esté bien orientada. Pero en esta ocasión has venido a hablar de una importante iniciativa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es algo como el cine judicial, me decías. ¿De qué trata esta iniciativa que tienen ustedes? Mira, Chiqui, escúchame que tú te como Chiqui, porque Sí. tu nombre es Vladimir. Sí, sí. Pero, Eso es el aprecio, el como cariño reitero, y la cercanía. El Consejo de Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, a través del Departamento de Arte y Cultura, y también haciendo énfasis a que los miembros del Poder Judicial, entiéndase jueces y servidores, abarca todo el personal, se integren a la cultura, sea a través del arte, del deporte, y hace énfasis en que se practiquen disciplina deportiva. Entonces, a raíz de esa iniciativa, algunos jueces del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís decidimos crear, y nos surgió la Semana del Cine Judicial. Interesantísimo eso. Consiste en que nos reunimos en equipo y seleccionamos algunas películas dentro del vasto mundo del cine, y pensamos, ¿por qué el cine? Porque el cine, además de cultura, enseña historia, enseña arte, y consideramos en esta primera etapa seleccionar películas que tengan que ver con el tema judicial. Pero las películas que se han seleccionado son todas inspiradas en hechos reales, y enseñará a la población, a la ciudadanía, cómo se maneja el contexto judicial. Puede enseñar a entender ciertos tópicos, y a los jóvenes abogados les puede enseñar cómo preparar una buena defensa. Porque bien que ustedes saben que hay diferentes formas de cómo se puede ganar o perder un juicio. ¿Esto va dirigido a abogados específicamente o también al público en general? No va dirigida al público en general. Inclusive, por ejemplo, las películas están seleccionadas, va a ser de 17 de julio al 21 de julio. O sea, comenzando el próximo lunes y concluyendo el viernes 21. Y las películas se han seleccionado dirigidas a diferentes tipos de público. Por ejemplo, el lunes 17 vamos a tener una película que va a ser comentada por el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, el presidente de la Corte Penal de este departamento. Ese es un ingrediente, se coloca la película y después se comenta, se analiza. Se va a hacer un cineforum. Un foro, que perfecto. Primero se presenta la película, se hace una pequeña reseña, porque el protagonista no va a ser el expositor, sino el protagonista de la película en sí, y el interés que saquen los participantes. Por ejemplo, la película que le decía que se seleccionó para exhibirse el próximo lunes va a ser comentada por el magistrado Claudio Aníbal Mejía. Bueno. Y trata sobre, se llama El Juicio de los 7 de Chicago. El Juicio de los 7 de Chicago. ¿Por qué el magistrado Medrano seleccionó esa película? Primero porque ustedes saben que el magistrado Medrano viene de los medios de comunicación, y además tiene un
una relación directa con el periodismo. Y por eso el blanco del público principal está dirigida a medios de comunicación. Él invitó varios periodistas de San Francisco de Macorís, invitó a un miembro de Junta de Vecinos, porque trata un conflicto social también que se dio en los Estados Unidos en la década del 60. Y también trata de cómo un juez se deja influir y toma una mala decisión. En ese tenor, magistrado, hay una gran discusión, y la hemos tratado aquí. ¿Real y efectivamente la presión social puede influir en una decisión judicial? Y perdone que me salga, pero me llama la atención por procesos que hemos visto en estos últimos años en el país. ¿Podría influir? Y lo traigo al contexto porque estamos tocando esa película. Ese es un tema muy delicado y no es ajeno a uno porque uno es ser humano. Inclusive, en la Comunidad de Valencia, España, se llegó a un acuerdo con los medios de comunicación sobre qué noticias se debían divulgar y en qué momento de la etapa de un juicio se deben divulgar noticias. Nosotros tenemos un profesor argentino que es un gran colaborador del Poder Judicial Dominicano, que es una institución en ética judicial y gran conocedor de los medios de comunicación, porque su formación jurídica está enfocada en esa área judicial. Y él siempre resalta la influencia de la prensa en los juicios. Y por eso es que muchos señalan, y ustedes lo ven, que se llama un juicio paralelo. Y no deja de escapar que quienes dirigimos la justicia somos humanos. Y en un momento determinado es posible que los medios de comunicación ejerzan cierta influencia. Aunque hay cosas que a veces es difícil aceptarlo y decirlo. Pero por eso que se llama también, y ha denominado, inclusive Eduardo Jorge Prat señala lo que le llama el populismo penal. Populismo penal. Y hay un gran jurista, Junte Jacob, que ha sacado la frase derecho penal del enemigo. Entonces, ¿de dónde viene eso? De los juicios paralelos que hacen los medios de comunicación. Y sobre todo ahora, que no escapa que todo ciudadano tiene una cámara en su mano. Sí, un celular. Y puede grabar y puede hacer todo los juicios. Transmitir en vivo. Eso mismo. Entonces, y tener un gran público. Lo que uno debe tratar de hacer es que las decisiones que un juez tome, entonces cuando alguien la analice, soporte la crítica. Vamos a volver a la película, magistrado, porque sé que lo saqué un poquito, pero tengo que aprovecharlo al máximo porque usted no es un hombre que acostumbra mucho a visitar los medios de comunicación, naturalmente por su condición de juez. Hablamos de la película Los Siete. El juicio de los siete. El juicio de los siete de Chicago. Quedamos en la parte de la presión, la influencia, usted decía. Continúen en ese tenor. Entonces, las películas fueron seleccionadas tomando en cuenta, por ejemplo, el martes se proyectará la película Filadelfia. Filadelfia. Ay, muy buena. Y como trata de un conflicto, además de que generó un pánico en la población, porque se trata de una persona que a mediados de la década del 80 contrae SIDA. Y ya ahora hablar de una persona que tiene SIDA no atemoriza a nadie, pero en esa época sí. Inclusive los centros clínicos no querían aceptar ese tipo de pacientes. Entonces fue despedido y por eso esa película será comentada por un gran juez laboralista, porque tiene que ver, además de un problema ético, trata también un asunto laboral, donde en el tribunal se va a tratar de demostrar que la persona no fue despedida por su condición de salud, sino por su incompetencia. Cuando esa persona había sido el más competente, sacado por esa oficina porque era el estudiante más brillante. Y los casos más difíciles de esa oficina se lo daban a él para resolverlo. Entonces, como en un pequeño desliz que tuvo, lo despiden por incompetencia, pero fue por la hemofobia que trajo a determinarse que era homosexual y había contraído SIDA. Exacto. El martes y el miércoles. El miércoles se proyectará una película que blanco de público, inclusive por eso se ha invitado aquí en la provincia de Hermanas Mirabal al Centro Jurídico para la Mujer. Trata de una película que trata un problema bioético. Y aunque la película todas tienen, algunas tienen 10 años que se proyectaron, algunas 15,
pero son problemas actuales, porque ahora en el derecho se está hablando de la bioética, y ustedes lo vieron con el asunto de la cédula madre. Entonces es un problema bioético jurídico. Entonces esta película está enfocada hacia la familia, pero trata un problema bioético y un conflicto que enfrenta padre, madre e hijas. Y será comentada por una gran jueza, que es una de las más conocedoras del país, que tiene que ver con el derecho de familia, enfocada sobre todo al derecho de los niños, niñas y adolescentes, que es la magistrada Mirtia Felicia Duarte Mena. ¿Qué otra película tenemos después de esa? ¿A usted no le toca una, magistrado? El jueves 20, El jueves 20. a mí me toca comentar la película Amistad, Amistad. una película dirigida por Steven Spielberg, Muy bueno. con una gran actuación de uno de los actores que yo más me gusta por su forma, que es Anthony Hopkins. Matthew McConaughey también trabaja, y yo selecciono esa película especialmente porque siempre me trae un tema social, que a pesar de que la película está ambientada en el año 1839, no deja de ser actual. Lo que sucede es que ahora, porque ustedes saben que el racismo en Estados Unidos es imperante, Pero todavía se mantiene. y lo vimos hace poco con el caso de Floyd. Sí, todavía se mantiene. Es Y real. todavía lo vemos. Es real. Y otro punto que trata esa película es que el esclavismo de esa época desapareció, pero el esclavismo no ha desaparecido en sí. Lo que sucede es que ahora se le llama esclavitud moderna. Y lo vemos en la trata de personas, el trabajo infantil y otra serie de conflictos que todavía hoy no desaparecen. Entonces la película es muy actualizada, a pesar de estar ambientada a los hechos que narra en el año 1839. Esta iniciativa va a repetirse nuevamente, ocasionalmente, o sea, por esta vez, o esto va a continuar. Está muy interesante el proyecto. Se le llamó la primera semana de cine La judicial. primera semana. Sí, Entonces, hay una primera y una segunda. dijimos que va a depender del éxito que tenga y cómo el público responda. Y también si la película o el proyecto logra los objetivos deseados, será replicado en otros distritos judiciales y en otros departamentos. ¿Dónde se va a exhibir la película? En el Palacio de Justicia de San Palacio de Francisco de Justicia. Macorís se creó la biblioteca, o sea, que se llama Bibliocinemateca, y está bautizada en honor a un gran jurista y magistrado de este departamento, que fue Antonio Manuel Florencio Estrella. Hombre. Brillante. Una persona que duró casi 45 años cuando la justicia era cuestionada, y no hay una sola persona que pueda señalar a ese gran magistrado. Ha sido Que gracias al reconocido. cielo todavía está vivo. Recibió un reconocimiento de parte del Senado. Profesor de generaciones hace también. unos días. Magistrado Bien Sommer, merecido. Florencio. El horario, magistrado. El horario será todos los días a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Es el tiempo que está proyectado. Porque como dijimos, los expositores vamos a hacer pequeñas reseñas de la película, pero no vamos a ser los protagonistas, sino que la película y el público que asista sean los protagonistas y que puedan aportar, porque es una cuestión de doble vía. Nosotros sí vamos a presentar la película, vamos a hacer algunas reseñas brevísimas y al final daremos respuestas a las preguntas que surjan, porque el objetivo es, además del cine como educación, la película como un contexto cultural e histórico, y sobre todo con un aspecto de enseñanza. Bueno, ahí está la información. Vamos a repetir, magistrado. Ahí está el banner de esta importantísima iniciativa. Repetimos, comienza El próximo lunes 17, todos los días, de 4 de la tarde a 7 de la noche, y concluye el viernes 21. Será la última película que no le había comentado, que es una acción civil, protagonizada por John Travolta. También trata un tema actual, que trata un tema medioambiental, de una contaminación. Y es un tema, y si ustedes se fijan, todas las películas tratan diferentes temas que están en la actualidad y en la palestra. Porque una de las preocupaciones mayores que ahora mismo es sobre el cambio climático.
Y esa película trata de la contaminación ambiental en una región de Estados Unidos y cómo esa película lleva a que un abogado se transforme. También que es una gran enseñanza que tiene. Bueno, desearle éxito en esta importante actividad y aprovecharlo, magistrado, preguntarle, usted que es un gran lector, una gran cultura, ¿qué está leyendo Andrés Reynoso en estos momentos? ¿Qué está leyendo, Andrés? Bueno, aparte de que... Ahora, o sea, actualmente, ¿qué tú estás leyendo? Se rió. Sí, pero es que interesante lo que sí, está leyendo. Sí. Aparte de que me he enfocado, por ejemplo, estoy leyendo a Julia Navarro, que está considerada en la actualidad la escritora más laureada de España. Y acabo de regresar, como dije, de Colombia, porque hicimos un diplomado, y por eso le voy a pedir de favor que próximamente me inviten a este programa para hacer un conversatorio sobre la ley de extinción de dominio. Sí, es importantísimo. Y sí, mire, magistrado, qué bueno, porque hace unos días se estaba tocando el tema y yo públicamente dije que no lo iba a tocar, porque yo no sé de eso. Y llamé a la población a que no hablara de eso, que no opine sobre eso, y que se esperara que fuera una persona que tuviera los conocimientos para que explicara. Aquí se desinforma muchísimo. Hay mucha gente que aprovecha los medios para desinformar y se hace muchísimo daño. Yo creo que ya a través de Sandy, que es el director del espacio, podamos coordinar. Tema sumamente interesante. Sí, que usted venga y hagamos ese panel acá. Mira, con usted. Sobre todo los casos que se están llevando. Brevísimo, porque no, para no digregar del tema principal que fue que vine. Pero es interesante que la población y sobre todo el sector empresarial conozca esa ley. Porque si esa ley se aplica como debe ser, como se aplica en Colombia, tendrá un gran impacto. Y algo muy importante de esa ley es que no se necesita que haya un proceso penal para que usted le extingan un bien. Que no se necesita un proceso penal para la extinción de un bien. No, esa es la diferencia con la ley de lavado de activos y con el decomiso. Interesante. Eso hay que analizarlo a profundidad, porque ahí estamos hablando, tiene que ver mucho con el derecho de propiedad. Hay que analizar a profundidad. Surge de derecho de Sí, propiedad, porque por está eso mismo. contemplado en el artículo 51 de la Constitución, donde manda a que habrá una ley de extinción de dominio. Excelente, Lo excelente. importante es eso. Vamos a pero ya hacer. en otra ocasión podemos hablar de eso. Vamos a hacerlo, vamos a poner la fecha hay- después cuando termine la entrevista para que Sí. coordine con Sandy y usted pueda venir. Y nada, reiterarle la gracia por este espacio y siempre estamos a la orden para hablar de cualquier tema de derecho, ya que no es un impedimento que un juez pueda hablar de derecho. Lo que le está prohibido a un juez es hablar de los casos que esté apoderado. Hay que orientar. Pero hay que educar a la orientar. ciudadanía es una labor de todo el contexto y del Poder Judicial. Y nosotros como medios también tenemos ese compromiso de hacerlo. O sea, la invitación nueva vez del 17 al 21 está En el Palacio importante. de Justicia de San Francisco de Macorís, a partir de las 4 de la tarde. Bueno, gracias magistrado por estar aquí. En los próximos días ya allá estaremos. Allá estaremos. estaremos compartiendo y esperamos que vuelva pronto. Ya nos ponemos de acuerdo fuera del aire para que usted pueda venir a orientarnos y ayudarnos. Hay que aprovechar a Andrés. A orientarnos y ayudar. Ayudarnos. Hay muchos problemas. Hay que ayudarnos. ¿Tú quieres decir que hay muchos O problemas? sea, que hay mucha gente mediocre en los medios y en la población que desinforman, hacen mucho daño. Con el magistrado nos vamos a refrescar y él nos va a ayudar. Yo me incluyo para que me ayude también a mí. Sí, hay que aprovecharlo y aprender. Así Magistrado, es. gracias por estar aquí. Reitero, gracias a ustedes por la invitación.